Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM y hoy como parte de la materia de Sistemas Políticos Comparados voy a hablarles un poco acerca de los sistemas políticos en Asia, en algunos países de Asia. Comenzaremos con el país de Rusia. Rusia tiene una historia rica y compleja que data de más de 1000 años, desde sus orígenes como el estado eslavo de Kiev hasta la formación del vasto imperio ruso y después en la revolución de 1917 llevó al establecimiento de la Unión Soviética. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia emergió como una federación independiente. La Constitución rusa, adoptada en 1993, establece un sistema semipresidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. Sin embargo, en la práctica, el presidente es quien ejerce un poder considerablemente mayor que el primer ministro. Esto tiene que ver también con un fenómeno que se le conoce como el putinismo y vamos a hablar de eso más adelante. En cuanto a su organización territorial, Rusia está compuesto por 85 sujetos federales que incluyen a repúblicas autónomas como es krais y oblats y ciudades federales. Esta diversidad territorial refleja la vastedad y complejidad de la nación rusa, que además tiene diferentes grupos étnicos y culturales. En cuanto a las instituciones políticas del Estado, el poder ejecutivo recae sobre el presidente, que es elegido por voto popular cada 6 años. El poder legislativo está compuesto por una Duma estatal y el Consejo de la Federación. El poder judicial está representado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y otros tribunales. Los principales partidos políticos de Rusia incluyen a Rusia Unida, el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal Democrático de Rusia y Rusia Justa. Rusia Unida es el partido que ha sido liderado por el presidente Vladimir Putin y que ha liderado durante las últimas décadas. En cuanto al sistema electoral, las elecciones presidenciales se llevan a cabo por voto popular con una segunda vuelta si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos. Por otro lado, la Duma estatal se elige por un sistema mixto proporcional de representación proporcional y mayoritaria. En cuanto a los grupos de presión, Rusia tiene una característica popular. Podemos englobar en los grupos de presión oligarcas, empresarios influyentes, grupos de intereses sectoriales. Sin embargo, el gobierno ruso ejerce un control significativo sobre estos grupos y estos grupos se ven muy limitados en su influencia dentro del país. En cuanto a la política, la cultura política, podemos decir que existe un fuerte nacionalismo y un énfasis en la estabilidad política, aunque recientemente hay una creciente demanda de reformas democráticas entre ciertos sectores de la sociedad. Ahora, tocando el tema de la participación de la mujer en la política rusa, aunque las mujeres tienen igualdad de derechos desde la revolución de 1917, es sabido que la representación política de las mujeres sigue siendo baja en comparación con los hombres. Sin embargo, esta representación política de las mujeres ha ido aumentando en las últimas décadas. En el plano internacional, Rusia desempeña un papel importante, específicamente en Europa Oriental y Medio Oriente. Ha mantenido relaciones complicadas con Occidente marcadas por las disputas sobre Ucrania, Siria y otras cuestiones geopolíticas. Además, Rusia es un actor clave en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el G20. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de China. China tiene una historia milenaria que se remonta a dinastías antiguas. Sin embargo, la República Popular China fue establecida en 1949 después de la victoria de los comunistas en la Guerra Civil China. Desde entonces, China ha experimentado un crecimiento económico exponencial y se ha convertido en una potencia mundial. La Constitución Popular China, adoptada en 1982, establece un partido único dominado por el Partido Comunista de China.
En cuanto a su organización territorial, China está constituida en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones administrativas especiales como es Hong Kong y Macao. Además, reclama la soberanía sobre Taiwán. El poder ejecutivo recae sobre el presidente, quien es elegido por la Asamblea Popular Nacional. El poder legislativo recae en la Asamblea Popular Nacional y su comité permanente. El poder judicial está encabezado por el Tribunal Supremo Popular. En cuanto a los partidos políticos de China, como lo comentábamos al principio, hay un único partido que es el Partido Comunista Chino y es el que ejerce el control total sobre el gobierno y sobre la sociedad. En cuanto al sistema electoral, aunque las elecciones se llevan a cabo a nivel local, la mayoría de los candidatos son miembros del Partido Comunista Chino y las elecciones están altamente controladas por este mismo partido. De manera muy parecida a Rusia, en China los grupos de presión están sumamente controlados por el Partido Comunista Chino. La cultura política de China está dominada por el confucianismo, el marxismo-leninismo y las tradiciones autoritarias. El gobierno chino enfatiza la estabilidad y el crecimiento económico por encima de la democracia liberal. En el caso del papel que desempeñan las mujeres en la política china, aquí vemos que es muy reducido. Aunque las mujeres tienen derechos políticos en China, su representación política es muy limitada y las mujeres ocupan pocos cargos de alto nivel en el gobierno y en el Partido Comunista Chino. China se ha convertido en una potencia mundial y busca un papel aún más activo en los asuntos internacionales. Ha fortalecido sus lazos diplomáticos y económicos con países de todo el mundo, pero también ha sido fuertemente criticado por sus políticas internas y externas. Ahora pasemos a hablar de Japón. Japón tiene una historia que se remonta a miles de años con una serie de dinastías imperiales y periodos de influencia extranjera. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió en una democracia parlamentaria y ha experimentado un crecimiento económico. La Constitución de Japón, promulgada en 1947, establece una monarquía constitucional y un sistema parlamentario. El emperador tiene un papel meramente ceremonial. Japón está dividido en 47 prefecturas, cada uno con su propio gobierno local. El país está altamente centralizado y el gobierno nacional tiene una gran influencia en los asuntos locales. El poder legislativo recae en la Dieta, que a su vez consiste en 2 cámaras, la Cámara de los Representantes y la Cámara de los Consejeros. El poder ejecutivo está encabezado por el primer ministro, que es elegido por la Dieta. En cuanto a los partidos políticos de Japón, Japón tiene varios partidos políticos, pero el partido que ha dominado desde la posguerra es el Partido Liberal Democrático. También otros partidos son el Partido Democrático Constitucional y el Partido Comunista de Japón. En el caso de los grupos de presión, en Japón existen estos grupos conocidos como Kisha Karabu o clubes de prensa que tienen una gran influencia en la política de Japón. Estos grupos incluyen medios de comunicación, grandes empresas y grupos de interés sectoriales. La cultura política del país hace un fuerte énfasis en la armonía, el consenso y el respeto por la autoridad. Además, los valores de lealtad, honradez y trabajo duro dirigen el curso de la sociedad y son fundamentales en la sociedad japonesa. En el caso de la participación de las mujeres en la política de Japón, vemos que está limitado aún, aunque las mujeres tienen derechos en Japón, su representación en la política es muy baja. En cuanto a la política internacional, vemos que Japón es un aliado muy importante de Estados Unidos en Asia. El país también mantiene relaciones diplomáticas con una amplia gama de naciones y es un importante contribuyente a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el G7. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de India. India tiene una historia milenaria que se remonta a antiguas civilizaciones del Valle de Indo. A lo largo de los siglos ha sido hogar de diversas culturas, imperios y dinastías, como el Imperio Maurya, el Imperio Gupta y el Sultanato de Delhi. Por otra parte, el colonialismo británico dejó una marca profunda en India, que luchó por su independencia, liderada por figuras como Mahatma Gandhi. Finalmente, en 1947, India logró su independencia y se convirtió en una república.
La Constitución de India de 1950 establece que India es una república democrática federal. Su constitución es una de las constituciones más largas del mundo y proporciona un marco para la gobernanza del país con una división clara de los poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cuanto a su distribución territorial, India está dividida por 28 estados y 8 territorios de la Unión, cada uno con su propio gobierno local y asamblea legislativa. Algunos estados como Uttar Pradesh y Maharashtra son altamente poblados y tienen una gran influencia en la política nacional. En cuanto a las instituciones políticas de India, el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. El poder legislativo está conformado por el Parlamento bicameral, que consiste en la Rajya Sabha, Consejo de Estados, y el Lok Sabha, Cámara de Diputados. El poder judicial está encabezado por la Corte Suprema de India. En cuanto a los partidos políticos, India tiene un sistema multipartidista. Voy a mencionar algunos de los partidos políticos, como son el Congreso Nacional Indio, el Bharatiya Janata Party, BJP, el Partido Comunista de India, el Partido del Congreso Janata. El BJP ha dominado la política interna reciente, especialmente bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi. En cuanto a los grupos de presión, India tiene una gran variedad de grupos de presión, desde grupos empresariales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos laborales y grupos de derechos humanos. Estos grupos ejercen grande influencia en la política y abogan por cambios legislativos y por políticas públicas. En cuanto a la cultura política de India, podemos decir que esta es diversa y compleja. Está influenciada por los factores como la religión, la región y hasta por la historia colonial. Valores como la diversidad, la tolerancia y la secularidad son fundamentales para el tejido político de la nación. Al igual que en otros países asiáticos, la representación política de las mujeres en India es considerablemente baja. En cuanto a la política internacional, India juega un papel cada vez más importante en la política internacional. Busca fortalecer sus relaciones diplomáticas con otras naciones y desempeñar un papel más importante en los asuntos globales. Es miembro de organizaciones como las Naciones Unidas, el G20 y el BRICS, y ha buscado liderar en temas del cambio climático y el desarrollo sostenible. Bueno, pues hasta aquí llega mi exposición breve acerca de los sistemas políticos de estos países en el continente asiático. Espero que haya sido útil la información y bueno, gracias por escucharme.